Hace poco más de un mes, el lunes 28 de abril, toda la península ibérica sufrió lo que se ha venido a llamar el gran apagón. Y la providencia ha permitido que un mes después me tocara predicar sobre Romanos 1 y tuve muy claro desde el principio el título y el desarrollo del tema. Romanos 1 nos describe de una forma impresionante, extraordinaria, un apagón mucho más importante y trascendental que el del 28 de abril. El gran apagón espiritual y moral que se produjo cuando el hombre voluntariamente decidió desconectar de Dios y vivir a la luz de sus linternas, o como dice Isaías, a la luz de sus teas. Dejaron la fuente de luz, el generador de luz y de vida, para vivir a la luz de sus teas, de sus linternas. La oscuridad y el caos, la inseguridad y el miedo que aquella tarde de lunes dominaban a las fuerzas de seguridad. Inseguridad, miedo, caos son las consecuencias de todo gran apagón. Y esto es lo que vemos exactamente en el capítulo 1 de Romanos. En este capítulo se nos explican tres grandes aspectos de este apagón. Todos los fundamentales, los vitales que necesitamos saber. En primer lugar, se nos explica las causas del gran apagón moral y espiritual de la humanidad. En segundo lugar, se nos explican sus consecuencias. Y en tercer lugar, se nos explica el remedio que Dios ha provisto y que había previsto para que vuelva la luz y así solucionar tan grave problema. El apagón del 28 de abril duró, gracias a Dios, relativamente poco, 18, 24 horas en el peor de los casos. El gran apagón moral y espiritual que ocurrió aquel día que el hombre decidió desconectar de Dios dura todavía hoy. Cuando el ser humano no recibe la luz que viene de la relación personal con Dios para la que fue creado, relación personal con Dios, ocurre exactamente lo mismo que cuando interrumpes la luz, cuando desconectas el flujo eléctrico. Se hace la oscuridad. Se hace la oscuridad en nuestra vida porque, como dijo el Señor Jesús mismo, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí no hay la fuente de luz. A esta oscuridad la Biblia le llama pecado con mayúscula y en singular. El estado de oscuridad es el estado de separación de Dios, consecuencia de haber apagado el interruptor. A las consecuencias de este pecado con mayúsculas le llamamos pecados con minúsculas. Son las consecuencias del apagón. Y esto es exactamente lo que vemos descrito en las diferentes partes del texto. Romanos capítulo 1 es una síntesis admirable del Evangelio. Un resumen, de hecho, de lo que Pablo va a ir desarrollando en los siguientes capítulos en esta antológica epístola, considerada el meollo doctrinal del cristianismo. De tal manera que si quieres explicarle el Evangelio a alguien, a un amigo, a una persona que no lo conoce,
Si quieres explicarle el Evangelio a alguien, o si tú mismo quieres entender el Evangelio, en la predicación de hoy tienes el Evangelio puro. La predicación de hoy es el Evangelio puro, no por lo que yo vaya a decir, sino por lo que Pablo nos dice. Esto es el Evangelio. Lutero, en una de sus brillantes citas, Lutero era un hombre que acuñó sin quererlo citas preciosas, tiene una frase memorable al respecto. La teología de la cruz es la teología de la luz. La teología de la cruz es la teología de la luz. Es decir, de la cruz emana la luz. Si no hubiera sido por la cruz, no habríamos recuperado la luz. La relación entre cruz y luz es totalmente inseparable. Y de esto vamos a estar hablando en este tiempo, esta mañana. Por tanto, en primer lugar, las causas del gran apagón. ¿Cómo se produjo? ¿Qué ocurrió? Conocer las causas es muy importante, porque de ello se desprenden responsabilidades. Ahí se están peleando todos los políticos para echarse la pelota. Conocer las causas es muy importante para depurar responsabilidades. El texto nos relata con detalle cómo fue, qué ocurrió. Fue un proceso en varios pasos. No fue un momento instantáneo, fue un proceso, según Pablo, en varios pasos. No fue un accidente, no fue algo impuesto, esto lo sabemos, fueron decisiones deliberadas. La luz no se fue por casualidad, la luz no se fue por un accidente, no se fue por una catástrofe natural, la luz se fue porque el hombre decidió deliberadamente apagar la luz. Se mencionan en el texto 4 pasos agrupados en 2 parejas. Vamos a ver estos 4 pasos. La primera pareja, en primer lugar, nos habla del inicio del proceso, cómo se fue gestando este proceso. 2 cosas que hicieron mal, que hicimos mal los seres humanos. O mejor dicho, 2 cosas que dejaron de hacer. El detalle es muy importante, el matiz. No son cosas que hicimos mal, sino cosas que dejamos de hacer. Es decir, el origen del apagón fueron faltas de omisión, no faltas de comisión. Algo que dejamos de hacer. 2 cosas. No glorificaron a Dios y no le dieron gracias. Vamos a ver estas 2 graves faltas de omisión, inicio del gran apagón. En primer lugar, no le glorificaron como a Dios. El primer gran no. Versículo 18. La irreverencia, o, como le llama el texto, impiedad. La impiedad de los hombres. En vez de reconocer y honrar, lo negaron. La irreverencia que lleva a la indiferencia. La irreverencia y la indiferencia van muy relacionados. No tener en cuenta a Dios, pasar de Dios. La indiferencia, el no tener en cuenta a Dios, es la máxima expresión de irreverencia. Lo peor que puede hacer una persona hacia su prójimo, decía George Bernard Shaw, el escritor irlandés, no es odiar a esta persona, sino serle indiferente. Y esto lo podéis comprobar en todas las relaciones humanas. Lo que más duele, lo que más daño hace en una relación humana, y cuanto más cercana es la relación, por ejemplo, en las relaciones de familia, es que uno pase del otro. Porque mientras hay pelea, mientras hay conflicto, hay esperanza de vida, es señal de lucha, de que se están intentando acercar. Cuando se instala la indiferencia, cuando se instala el desafecto, cuando se instala el pasar del otro, estamos ante un gravísimo problema. Y
Y esto es exactamente lo que hizo el ser humano, la irreverencia que le llevó a la indiferencia. Hemingway le hace decir a uno de sus personajes en una obra, hace una paráfrasis del Padre Nuestro, diciendo: nada nuestra que estás en la nada, nada sea tu nombre. Creo que resume perfectamente lo que estamos diciendo. Nada sea tu nombre. Nuestra sociedad es cada vez más irreverente porque es cada vez más indiferente hacia Dios. Qué interesante. Estamos viviendo en una sociedad que vive, y correctamente, obsesionada por el tema de los malos tratos. Por supuesto, es una enorme preocupación los malos tratos al prójimo, los malos tratos a la mujer, etc. Estamos viviendo una obsesión casi por los malos tratos contra los animales, contra la creación. Ahora hay una enorme sensibilidad hacia los malos tratos. La acusación de malos tratos está en boca de muchísima gente. Y esta sociedad que se preocupa tanto por los malos tratos está maltratando a Dios de una manera extraordinaria. Maltrata a Dios todo lo que puede y, en consecuencia, a los hijos de Dios, a los cristianos. La iglesia perseguida es la iglesia maltratada. Y la iglesia es maltratada no solo en los países cerrados, por los cuales oramos con regularidad, sino la iglesia cristiana es maltratada en todo Occidente. Porque el ser humano hoy está haciendo todo lo posible para hacer realidad las palabras de Hemingway: nada nuestra que estás en la nada. Este fue el primer delito de omisión. No le glorificaron la irreverencia y la indiferencia. En segundo lugar, no le dieron gracias. La ingratitud. Es una relación lógica. Un paso lleva al otro. La ingratitud es la expresión visible de la indiferencia. Esto lo experimentamos en las relaciones humanas cada día. La ingratitud es la expresión visible de la indiferencia. Pasar de Dios. Como lo resume muy bien el versículo 28, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Versículo 28 es un buen resumen de estos dos pasos. La traducción más exacta, y aquí el griego juega con las palabras, hace un juego de palabras: conocieron pero no reconocieron. Conocieron a Dios, de manera que son inexcusables. Conocieron, sí, pero no reconocieron. Hay una gran diferencia entre conocer y reconocer. No es suficiente conocer a Dios, hay que reconocerlo. Así empezó todo, pero hubo más. Y vamos a la otra pareja de causas. Y estos sí fueron errores de comisión o pecados de comisión, cosas que hicieron mal. Primero lo que dejaron de hacer bien, ahora lo que hicieron mal. Se envanecieron en sus razonamientos, versículo 21. Esta fue la tercera gran causa. Se envanecieron en sus razonamientos, profesando ser sabios. La palabra sabio en el original, profesando ser sabios se hicieron necios. La palabra necio en el original es exactamente la palabra que se utiliza por tonto. Esto que a veces se intenta insultar a la gente diciéndole: eres un tonto. Pues esta es exactamente la palabra, tonto. Se atontaron. Se hicieron tontos, necios. Y su corazón fue entenebrecido. La traducción literal es: y su corazón se llenó de oscuridad. Ahí tenemos el subtítulo. Y su corazón se llenó de oscuridad. La irreverencia, indiferencia
e indiferencia, la ingratitud que vemos aquí, la soberbia y la vanidad. La soberbia y la vanidad. ¿Qué es envanecerse? Hinchar el ego. Envanecerse es hinchar el ego. Esta epidemia que estamos viviendo, hoy se le llama narcisismo. La palabra narcisismo es una palabra técnica tomada de la psicología y de la psiquiatría, pero se ha aplicado. Todo el mundo habla de que es un narcisista el otro, le acusan de narcisista. Hay una palabra mucho más sencilla. Es un infatuado. La autosuficiencia. Yo no necesito a Dios para nada. ¿Lo habéis experimentado esto en vuestras conversaciones con personas no creyentes? Intentad compartir el Evangelio. Intentáis hablarle del Señor a alguien. Os escuchan educadamente, pero luego os dicen, esto está muy bien para ti, pero es que yo no necesito a Dios. No necesito a Dios. Atención a esta frase y a cómo vamos a rebatirla. Yo no necesito a Dios. En la medida en que uno se cree sabio o se siente sabio, se vuelve necio, tonto. Hay una relación directamente proporcional entre el autoconcepto que uno tiene de sí mismo y la necedad. Esto lo explicó muy bien Karl Popper, filósofo científico no cristiano, quien hablaba de la necesidad de que los científicos tuvieran humildad y que fueran humildes. Insistió mucho en este tema. La necedad del infatuado, la tontería del que se cree sabio. Esto ocurre a nivel personal, lo podéis experimentar en vuestras relaciones, pero también a nivel comunitario y social. Y ahora estamos viviendo en una época en que todo el mundo se cree sabio con relación a Dios. ¿En qué contexto social nació la idea de la muerte de Dios? Siglo XIX, Nietzsche. Emborrachados de enciclopedismo y de ilustración, el hombre se siente mayor de edad, ya no necesitamos a Dios, Dios ha muerto. Y ahí surge el gran apagón. Se fue la luz. El versículo 21 es tremendo. Y su corazón se llenó de oscuridad. Su necio corazón fue entenebrecido. ¿Y qué ocurre entonces? Vamos a seguir adelante. En medio de la oscuridad, el hombre necesita luz. ¿Y qué hicimos el 28 de abril, cuando llegó la noche y no había luz? ¿Encender velas o linternas? Buscamos las linternas. El hombre busca hoy linternas. O, como dice la palabra en los tiempos de Isaías, enciende teas, antorchas. Porque necesita luz, necesitamos luz. No podemos vivir sin luz. Pero una linterna produce una luz corta y de corta duración. De corto alcance y de corta duración. La linterna tarde o temprano se acaba. Todo el mundo que no conoce al Señor vive hoy con luz, pero es la luz de linternas que tarde o temprano se acabarán. De corto alcance y de corta duración. Este era el tercer paso. Se envanecieron, se hicieron tontos, la soberbia y la vanidad. En cuarto lugar, la cuarta causa, la idolatría. Y cambiaron, versículo 23, la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dejaron de creer en Dios para creer en cualquier cosa, como dijo Chesterton. Fijaos que aquí hay un ejemplo de lo que estábamos diciendo. Dejar
de creer en alguien para creer en algo. ¿Esto es inteligente? ¿Es inteligente creer más en una cosa que creer en una persona? ¿El sentido común nos dice que esto es inteligente? No. Pero esto es exactamente lo que hizo el ser humano. Dejó de creer en el alguien con el que tenía relación para creer en cosas, los cuadrúpedos, los animales, las imágenes, etcétera, etcétera. Este último paso es lógicamente una afirmación, una demostración de esta necedad de la que estábamos hablando. El hombre necesita linternas, porque, como decía el salmista, tenemos todos sed de Dios. El hombre puede rechazar a Dios, pero no puede apagar su sed de Dios. Y ahí tenemos el gran problema. Las nuevas formas de espiritualidad que están apareciendo, los nuevos Baales, todo esto son teas, antorchas, linternas. Permitidme cerrar este punto inicial. No os preocupéis que vamos bien de tiempo. Terminaremos a la hora, Francisco. Pero este primer punto era muy importante. Permitidme terminar este primer punto con una pregunta de reflexión personal. La necesidad de luz solo es posible si tienes conciencia de oscuridad. Si no te das cuenta de que estás a oscuras, no buscarás la luz. Y la pregunta es, ¿soy yo consciente de mi oscuridad? Decíamos, muchas personas dicen que no necesitan a Dios. No necesitan a Dios porque no son conscientes de la mucha oscuridad que hay en su vida. La oscuridad que es el pecado con mayúsculas. Pero el pecado, como ya hemos dicho, es no querer saber nada de Dios. Está en pecado el que vive lejos de Dios. Esto es el pecado. Y luego vendrán las consecuencias, este catálogo del mal que después menciona Pablo. Por tanto, todo aquel que está lejos de Dios, que no tiene esta relación personal con Dios, lo sienta o no lo sienta, necesita luz. El criterio subjetivo de que yo no necesito la luz porque tengo mis linternas es un criterio que no corresponde a la realidad. Y la consecuencia de esta lejanía de Dios es la incurable adicción al ego. ¿Queréis hablarle del pecado hoy en día a alguien? La palabra pecado es una palabra en vías de extinción. La palabra pecado probablemente habrá desaparecido del vocabulario dentro de 30 o 40 años. Pero habrá una realidad paralela que define perfectamente al pecado: la incurable adicción al ego. Esto es el pecado. Y de esto sí que empieza a entender la gente, porque de adicciones entendemos y de egos entendemos. La incurable adicción al ego es la esencia del pecado que nace de estar separado de Dios. Cuidado, lo que hay en juego es muy importante. Todo ser humano, tú y yo, un día apagamos la luz. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nos dirá 2 capítulos después el apóstol Pablo. Por tanto, hemos de ser conscientes de nuestra oscuridad. Hemos visto hasta aquí las causas. Vamos a ver ahora las consecuencias. Lo que en el lenguaje
de este tipo de situación se llama valorar los daños. Vamos a valorar los daños que quedaron a raíz de este apagón, el impacto del apagón. Brevemente, 3 grandes consecuencias. El hombre decide desconectar la luz y esto produce 3 consecuencias. En primer lugar, la ira de Dios. La ira de Dios. Dios está muy enfadado. En Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6, vemos a un Dios tan enfadado como dolido, triste, enlutado por la conducta del ser humano. Dice que le dolió a Dios haber creado al ser humano y estuvo a punto de destruirlo. Dijo, le raeré de la faz de la tierra. Afortunadamente Dios es lento para la ira y grande en misericordia y no decidió llevar a término su plan de destruir al hombre para siempre. Dios está muy enfadado por la decisión del ser humano de apagar la luz que era la relación personal con Él. La ira de Dios está justificada por tan grave irresponsabilidad. El culpable ha de ser juzgado y ha de recibir la pena adecuada. La ira de Dios es la primera consecuencia. En segundo lugar, la culpabilidad del hombre. Lo vemos en este texto. La responsabilidad. Ahí está la responsabilidad. Nosotros somos los responsables del gran apagón, con un agravante. Teníamos mucha luz. Tenían muchos motivos para dar gracias a Dios y dar gloria a Dios. Gracias y gloria. Nos lo describe esto en los versículos 19 y 20, no vamos a leerlos, los tenéis el texto, se nos describe con todo lujo de detalles la luz que había. Y concluye, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. Esta semana tenía una conversación con una joven creyente cuyo novio era no creyente, es no creyente. Y le di para escuchar una predicación, una conferencia sobre por qué no soy ateo. El novio no creyente escuchó la conferencia e intentó justificar de una manera encarnizada la idea de que el mundo se creó por azar. Y de que aquella frase que yo menciono en la conferencia, citando al cosmólogo premio Nobel Sir Fred Hoyle, de que las posibilidades de que el mundo se haya hecho por azar son exactamente las mismas, de que pase un tornado por un almacén de chatarra y a su salida deje un avión montado. Menciono esto, que no es una cita mía, es una cita de Sir Fred Hoyle, un cosmólogo no cristiano. Me explicaba la novia de este chiquito, defendía encarnizadamente que esto no era así, que no podía ser así. ¿Cómo le llamamos a esto? ¿Ofuscación? ¿Necedad? ¿Corazón oscurecido? Un corazón lleno de oscuridad. Intentar defender y discutir algo que proviene además de una mente no cristiana. Somos culpables, la culpabilidad del hombre. La tercera gran consecuencia, el mal en el mundo. Un deterioro global, persistente y creciente. Versículos del 24 al 32. Cuando el hombre deja de hacerle el bien a Dios, empieza a hacerle el mal al prójimo. Cuando el hombre deja de hacerle el bien a Dios, empieza a hacerle el mal al prójimo. A Dios no le glorificaron ni le dieron gracias, y ahí se abre la catarata. Me ha gustado la manera como ha leído Francisco estos versículos. Francisco lee siempre muy bien la palabra. La palabra tiene fuerza en sí mismo y me encanta cómo la lee desde el púlpito. Y la manera como ha leído estos versículos me ha gustado mucho. Lo ha leído casi de carrerilla y no lo ha hecho por prisa.
Lo ha hecho porque es que es increíble, es que es increíble. La cascada, la catarata, el catálogo del mal que se desprende de esta situación, un auténtico catálogo del mal. El tema lo trataremos el sábado. ¿De dónde viene el sufrimiento? Pues la inmensa mayoría, la mayor parte del sufrimiento viene del mal que tú y yo le hacemos al prójimo. No culpemos a Dios. Es más, hay un argumento a favor de Dios. Fijaos en esta expresión que se repite 3 veces. Dios los entregó. Dios los entregó. Versículos 24, 26 y 28. ¿Por qué se repite 3 veces? Es un argumento muy importante. ¿Qué hace Dios ante la entrada del pecado y de los pecados en el mundo? Pues simplemente le da libertad al ser humano para hacer lo que le place. Es decir, el mal en el mundo, el sufrimiento, es consecuencia de una sabia decisión de Dios, que es respetar la decisión adulta, deliberada de su hijo. Esto es como unos padres que le han explicado a su hijo que no debe hacer algo y el hijo deliberadamente hace aquello. El padre, después de informar y explicar qué más puede hacer, ¿lo quieres hacer? Pues es tu vida. Es tu vida. Dios podía haber destruido al ser humano. Dios podía haber encadenado al ser humano privándole de libertad. Pero entonces nos quejaríamos de que Dios nos dejó sin libertad. Y ahora nos quejamos de que hay tanto sufrimiento en el mundo. No nos quejemos. Es expresión del atributo de Dios que permite que haya esta libertad. Me estoy anticipando al tema del sábado. No vamos a seguir por aquí porque entonces si no, sí que nos quedamos cortos de tiempo. El sufrimiento en el mundo no es culpa de Dios. Sufrimiento en el mundo es culpa del gran apagón. Pasamos al tercer y último punto. Hemos visto las causas del apagón, hemos visto las consecuencias, la ira de Dios, la culpabilidad del hombre y el mal, el sufrimiento en el mundo. En tercer lugar, la necesidad del Evangelio. Ante esta grave realidad, el mal y el sufrimiento en el mundo a causa del apagón por el pecado, ante esta grave realidad, hay una gran necesidad de luz, necesidad urgente. Y por ello Dios provee la luz. ¿Qué hace Dios ante esta situación? Dios no está de brazos cruzados. Y ahí es donde en los 2 versículos 16 y 17, que son un auténtico resumen del Evangelio, encontramos la luz. Se hace la luz con estos 2 versículos. La respuesta de Dios a la irresponsabilidad humana es restaurar la fuente de luz. Restaurar la fuente de luz, que es la relación personal con Él. Y ahí es donde surge el faro luminoso del Evangelio. Las buenas noticias de que hay luz para todos los que quieran luz. Ahí entra la frase de Lutero. De la cruz emana la luz. Necesitamos el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, como dice Pablo. Fijaos que la palabra poder en griego es dinamis. ¿Qué es la dinamis? El flujo de energía, la dinamo de un coche. Ahora que los coches están tan electrificados, la dinamo de un coche, por lo menos antes se llamaba dinamo, no sé si ahora todavía se llama así. La dinamo de un coche es el generador de electricidad. También en nuestra vida tenemos una dinamo, la dinamis, que es la luz de Dios.
Necesitamos el Evangelio y necesitamos la restauración de la luz, porque si no, estamos condenados a muerte por nuestra grave irresponsabilidad. El culpable ha de ser juzgado y el delito, la pena, es pena de muerte. Pero en el Evangelio es donde encontramos la gracia de Dios ante la grave irresponsabilidad humana. Y la segunda razón por la que necesitamos el Evangelio es que nos conecta a Jesús. Primero es porque necesitamos salvación de la condena por nuestra irresponsabilidad. En segundo lugar, necesitamos el Evangelio porque nos conecta a Jesús, que es el generador de toda luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Es preciosa la simetría que hay entre Romanos capítulo 1 y Juan capítulo 1. Romanos capítulo 1 es el prólogo a la enorme oscuridad del mundo. Juan capítulo 1 es un luminoso prólogo de la luz que venía a este mundo. Pero por desgracia los hombres prefirieron escoger las tinieblas. Concluyo. Solo hay dos maneras de vivir: separados de Dios, pasando de Dios a la luz de nuestras linternas. Luz débil y por poco tiempo, que un día se acabarán. O podemos vivir conectados con Dios en Jesús, la luz que alumbra el mundo y que da nueva vida. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Que el Señor nos ayude a escoger vivir de nuevo conectados a la luz a través de la cruz, de la que emana esta luz. Que así sea.